Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Santiago Nieto. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Santiago Nieto, bueno, tienes una trayectoria en el campo legal, en el campo legal electoral. Te ha tocado ahora una institución que a mucha gente le da miedo. Mucha gente dice, piensa, es como el coco y a lo mejor me van a congelar mis cuentas bancarias y no voy a poder hacer nada. Exactamente, ¿qué hace? ¿En qué circunstancias puede la Unidad de Inteligencia Financiera tomar medidas como congelar unas cuentas bancarias? Sí, muchas gracias, Sergio. La verdad es que es muy importante esta pregunta que haces. Primero, habrá que decir que en todo caso los que deben de tener miedo a la UIF son los que están lavando dinero, ya sea por temas de corrupción política o temas de delincuencia organizada. Los empresarios que hacen bien su trabajo, los ciudadanos, las ciudadanas, los trabajadores, evidentemente no. El objetivo de la UIF no es perseguir a nadie, no es perseguir a notarios o corredores o al sistema financiero que nos aporta la información, sino al contrario, con la información que nos dan ellos, es poder generar casos para llevarlos ante las fiscalías y después ante los poderes judiciales. ¿Y qué es lo que hace la UIF? La UIF es una instancia creada a partir del año 2004 en México, a partir del año 2006 somos instancia de seguridad nacional, es producto de los compromisos internacionales del país. México celebró la Convención de Palermo y la Convención de Viena contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de estupefacientes, y ahí se acordó generar una unidad central de inteligencia que tiene que recibir información del sistema financiero, tiene que analizarla y tiene que diseminarla presentando denuncias y congelando cuentas. Respecto a la primera parte, ¿qué recibimos de información? Se reciben de parte del sistema financiero cualquier transferencia o cualquier depósito de más de $7,500, nos lo reportan como una operación relevante. Y tenemos así más de 107 millones de reportes de este tipo. Me ha tocado ver, de hecho, el centro de cómputo de ustedes, es impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que es un depositario que tiene más de 5,000 millones de datos en este momento entre el sistema financiero, el sistema no financiero y los convenios de colaboración que hemos hecho y que nos ha permitido tener, por ejemplo, acceso a información de las declaraciones patrimoniales que tiene la Secretaría de Función Pero Pública. Santiago, en todo este mundo de información, ¿cómo deciden, pues, voy a revisar las transacciones del señor Sarmiento? Sí. Ahí, no lo hacemos, pero No, bueno, ¿cómo? Hay criterios, sí, hay sí. dos criterios. El primero es el criterio, el método proactivo. Es a partir de un algoritmo matemático. Es decir, precisamente ante la cantidad de información, el año pasado recibimos 9,8 millones de reportes de operaciones relevantes, recibimos 5,4 millones de avisos del sistema no financiero, casi 590,000 reportes de operaciones inusuales. Ante ese cúmulo de información no se puede revisar manualmente y lo que se hace es generar con una matemática, un matemático que tenemos en la unidad, generan un algoritmo. Empiezan a clasificar las conductas, 254 conductas, para poder determinar si lo que estamos viendo es irregular. ¿Qué pasa si alguien recibe, no sé, 200 millones de pesos en una transferencia que viene de Liberia o que viene de, no sé, De Pakistán, las Islas de Caimán, las por Islas Caimán? Todo eso que nos genera ir subiendo la calificación y hay una escala de 0 a 10. Y entonces, cuando se le da un giro, buscamos, por ejemplo, robo de hidrocarburos, o buscamos trata de personas, o buscamos cártel de Sinaloa, entonces el propio sistema nos arroja los resultados en donde hay indicadores de lavado de dinero y a partir de ahí se empieza a hacer la investigación. a ver, ¿por qué en el caso de las protestas de Chihuahua por el uso del agua de Chihuahua, pues salieron unas presuntas irregularidades financieras? ¿Salió esto en el algoritmo? Cierto, no, tienes razón. El otro esquema es el reactivo. Cuando cualquier autoridad del Estado mexicano nos solicita información, nosotros tenemos la obligación de dársela. Pues en este caso sí les pidieron a ustedes, La Secretaría revisen de cuál es Seguridad, la situación, sí, ¿no? Protección Ciudadana nos pidió que revisáramos 12 personas, 9 no tenían ningún tipo de indicador, 3 sí, y se hizo el congelamiento de cuentas y en este momento ellos están acudiendo a la garantía de audiencia para solventar cuál es la procedencia lícita de sus recursos. ¿Cómo se defiende una persona que se le congelan las cuentas? Tiene dos vías, o acude al juicio de amparo directamente, lo cual es posible, y además, si quieres ahorita reflexionamos un poco sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, y por otro lado puede acudir en garantía de audiencia ante la propia unidad. Es un acto administrativo, un procedimiento seguido en forma de juicio, que es un poco lo que la Cámara de Senadores acaba de aprobar a nivel legal,
y que antes teníamos a nivel infralegal, a nivel de disposiciones de carácter general. Pero pueden acudir y entonces presentan las pruebas que acreditan la procedencia lícita de los recursos y la resolución tiene que, en caso de que se acredite, descongelar las cuentas. Santiago, uno de los temores que hay es que este congelamiento de cuentas se realiza sin mandato judicial, sin una orden de un juez, sin que alguien haya sido declarado culpable de algún delito. ¿Cómo se justifica eso? Sí, bueno, primero por el estándar internacional. La Gafi, en sus recomendaciones 438, ¿Qué es Gafi? el Grupo de Acción Financiera Internacional, que finalmente México forma parte de él, solo con Argentina, Brasil, somos los tres únicos países de América Latina que formamos parte de Gafi. Y este órgano de 38 entidades, en 38 países, es el que se encarga de generar las políticas públicas globales en materia de combate al lavado de dinero O y sea, combate al lo que se financiamiento está del haciendo en terrorismo. México no rompe el marco jurídico internacional. No es parte del estándar internacional tener un mecanismo inmediato como medida precautoria, provisional, en tanto un juez determina efectivamente si tiene que extinguir el dominio, un juez en materia civil para el caso mexicano, o un juez penal decomisa los bienes e instrumentos del delito en una sentencia condenatoria. Pero es una medida precautoria hasta que los jueces pues, determinan lo que va a ser la verdad jurídica en última instancia. ¿Funciona esto? ¿Sí se ha podido detener, se ha podido localizar transacciones que son ilegítimas, que provienen del crimen organizado, que son realmente lavado de dinero? Sí, y además es muy interesante porque nos ha permitido hacerlo inclusive en bloqueos de cuentas sistemáticos hacia grupos criminales. Primero fue Cártel de Sinaloa, encontramos unas 330 cuentas relacionadas con ellos. Algo que me llamó mucho la atención es que Ovidio Guzmán no estuviera bloqueado, que hubiera podido funcionar dentro del sistema, o que las hermanas del Mayo Zambada recibieran dinero en casinos de premios pues estratosféricos. Por otro lado, el tema del cártel de Santa Rosa de Lima. Además era impresionante cómo operaba Santa Rosa de Lima a partir de la novia del Marro, a partir de la esposa del Marro y de los sistemas que en transporte, en inmobiliarias, en gasolineras, ellos podían tener para poder lavar el dinero e inclusive hacerle competencia desleal a los empresarios de la zona, precisamente porque sus sistemas de transporte eran mucho más baratos que cualquier otro de la región, de Querétaro, Guanajuato. El caso particular de Jalisco Nueva Generación lo trabajamos con la DEA, con la SEDENA, la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, y ahí logramos congelarles en un solo movimiento 1,000 millones de pesos al cártel Jalisco, y el último fue con Omar García Harfuch, evidentemente con la DEA, SEDENA, Marina, el CNI, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en donde logramos encontrar cuentas vinculadas con 14 grupos delictivos. Cada una de las instancias entrega su información, se hace digamos, el acuerdo de bloqueo de cuentas y se ordena, se manda la instrucción de la Comisión Nacional Bancaria, de la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de ahí a todos los bancos para que se congelen las cuentas. En este caso en particular fueron 475 millones de pesos congelados a gente de Unión Tepito, Antiunión Tepito, Cártel de Tláhuac, entre otros. Santiago, el senador Ricardo Monreal acaba de presentar una iniciativa que mucha gente no ha entendido bien, pero que puede ser muy importante, que permitiría que el Banco de México pudiera adquirir dólares en efectivo para sus reservas, no nada más dólares digitales, dólares en transferencia, sino dólares en efectivo. Esto lo hace un senador, Ricardo Monreal, que viene de Zacatecas, donde muchos inmigrantes llegan con dinero en efectivo y hacen transacciones en efectivo, pero cada vez está resultando más complicado manejar esto en el sistema financiero nacional e internacional. ¿Qué opinas de esta propuesta? Bueno, tiene que ver con que durante mucho tiempo México recibía los dólares y se transferían pues, a Estados Unidos a la banca corresponsal. A partir de los últimos años ha habido una variación en la política. Yo considero que la propuesta nos puede ayudar a resolver varios problemas y lo quiero explicar. El primer tema tiene que ver con nuestra evaluación nacional de riesgo. En realidad, después de haber revisado, el tema del flujo de dólares en efectivo no es un riesgo grave para el lavado de dinero en el país. Esto fue un consenso con muchas instituciones del Estado mexicano, inclusive el Banco de México, la CNBB, la UIF, participamos en la elaboración de este documento y ahí se señala
que en realidad pues, la normatividad no permite, digamos, está bien controlada para efecto de que no haya, digamos, tráfico de Sí, dólares. no me imagino a un narcotraficante cambiando $300, $200, que Sí. son, la mayor parte del dinero viene de eso, pequeñas transacciones, Pequeñas ¿no? transacciones. Y en realidad, si lo vemos a detalle, pues una casa de cambio te puede cambiar $300, pero de repente tenemos espacios como un centro cambiario que te pudiera permitir de repente cambiar $10,000. Entonces, yo creo que esa parte hay que Pero además considerarla. se identifica uno, ¿no? Cuando va uno Exacto. a cambiar dólares. Digo, yo cuando he cambiado dólares, comprar o vender, pues usualmente me piden mi credencial de lector. Claro, inclusive en las casas de cambio, si uno acude, que una persona que sea políticamente expuesta, hay una prohibición para cambiarle dólares a un PEP. Entonces, digamos, A un los PEP, controles esas las personas políticamente políticamente expuestas, expuestas. sí, sí. Pero por otro lado, la parte que a mí me interesaría poner aquí sobre la mesa es qué sucede con todos los dólares que son decomisados en numerario o que son asegurados por el Ministerio Público y que se encuentran en las carpetas de investigación o ya fueron decomisados por los jueces y se encuentran en el Instituto para devolver al pueblo lo robado. O sea, llegaba a haber 30 millones de dólares ahí que pues, es importante que se saquen. ¿Cómo? ¿Es un riesgo para el Banco de México? ¿Podría el Banco de México incurrir en alguna práctica vinculada con lavado de dinero? No, a ver, lo cierto es que desde el momento que ya hay una sentencia condenatoria o una extinción de dominio y ya se decomisó o ya se Ya extinguió el no es dominio, problema. ya no es problema, porque ya ese numerario ya no forma parte de los activos del crimen organizado, sino ya forma parte de los activos, digamos que del Estado. Esto nos plantea pues, la necesidad de que ese dinero se utilice en algo. Hoy, por estas imposibilidades normativas que tenemos, pues el dinero muchas veces se queda en alguna bóveda en el Instituto para devolver al pueblo lo robado y no puede ser utilizado para fines que pudieran ser programas sociales o por algún mecanismo. En este momento, los temas relacionados con el COVID, la preservación de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Para Yo eso creo necesitaríamos de alguien que cambiara esos dólares en Exactamente, pesos, ¿no? exactamente. Se requiere que ese dinero pueda transferirse y de ahí poder irse a Estados Unidos o puede ser el Banco de México, pero lo importante es que se le pueda dar movilidad a esos dólares. Y hay algo que muy importante que mencionas, si no es lo mismo que sea $200, $300, $100, 400 que traen pues, los migrantes, sobre todo en determinadas épocas del año, respecto a pues, grandes cantidades de dinero que pueden sí estar relacionados con grupos criminales. Pero insisto, una vez que ya fue decomisado el dinero, Es otra se cosa, ¿no? extinguió Sí. el dominio, pues necesitamos O que si eso. se identifica uno en un momento dado, a lo mejor es una persona que trae $10,000, pero se identifica y bueno, este es mi domicilio y todo, debería ser relativamente fácil, ¿no? Debería ser relativamente fácil y lo importante es pues, que todo ese recurso pues, pueda servir para otros fines del Estado mexicano. Santiago, ¿cuáles son los principales riesgos en estos momentos en materia de lavado de dinero? ¿Cuáles son los principales riesgos que ves tú como titular de la UIF? Bueno, en la Evaluación Nacional de Riesgo encontramos varios temas. Primero, la delincuencia organizada, evidentemente. Tenemos 19 organizaciones criminales de alto impacto en el país, 2 supranacionales, aunque muchas tienen contacto supranacional, pero digamos 2 con esas características que son Jalisco Nueva Generación y Cártel del Pacífico. Además de eso, tenemos una multiplicidad de actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Antes era el tráfico de drogas, por ejemplo, Pacífico, pero ahora tenemos tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, robo de hidrocarburos. Santa Rosa de Lima empieza con robo de hidrocarburos y ahora está moviéndose a extorsión, a secuestro, en virtud de que se ha detenido el robo de hidrocarburos en el país. Después, un segundo tema es el nivel de recursos ilícitos generados. A pesar de que no tenemos una metodología a nivel global para poder medir cuántos es el flujo de recursos ilícitos, se calcula que el lavado de dinero está por parte de Naciones Unidas como entre 5.5 y 7.5% del Producto Interno Bruto. Y es una cantidad importante. Si los países tienen mayor debilidad institucional, pienso en algunos países en Centroamérica o el África subsahariana, estos números se van al 14, al 15, al 16%. Y en el caso particular, la otra amenaza del sistema, para el caso particular de México, es la corrupción. Si la corrupción se convierte en un mecanismo de lavado de dinero de varias vías, o corrupción con dinero de recursos en efectivo, que se va introduciendo al sistema a partir de compra de autos, de joyas, etcétera, o que se encuentra en el sistema financiero y vía operación Zafiro, estafa maestra, etcétera, se saca el dinero
con empresas fachada, a veces con universidades, estafa maestra, o a veces directamente, y de ahí el dinero se lleva en efectivo por trasladadores de valores a espacios. Creo que esos son los tres grandes problemas: delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.